La nieve caía sobre los pináculos de Segovia con una crueldad que parecía imitar el corazón de su gobernante, mientras dentro del palacio de los Almagro el calor de las chimeneas solo servía para resaltar la frialdad de la injusticia. Isabel la Valente permanecía de pie en el umbral de la servidumbre, con las manos agrietadas por el frío y el peso de una deuda que no le pertenecía, pero que cargaba como un grillete de hierro. El aire olía a resina, vino caro y al perfume embriagador de una aristocracia que ignoraba el hambre que rugía fuera de sus muros de piedra. Ella no estaba allí por elección, sino por la desesperación de limpiar el nombre de su padre, un mestre de obras cuya vida fue consumida por la construcción de ese mismo palacio, solo para ser recompensado con el olvido y la miseria por parte del duque. Don Sebastián de Almagro, un hombre cuya belleza física era tan afilada como su desprecio por los humildes, observaba a la joven desde su trono de terciopelo con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos oscuros. Él representaba todo lo que la España de 1870 intentaba dejar atrás: el derecho de sangre sobre el mérito y la fuerza bruta sobre la razón. Isabela sentía la mirada de los invitados, una marea de sedas y joyas que la observaban como si fuera una curiosidad zoológica, un recordatorio de su propia superioridad. El duque sabía que ella poseía los libros contables que reclamaban los salarios impagos, y su plan para silenciarla no era la violencia física, sino algo mucho más devastador: la erosión total de su dignidad ante los ojos de toda la provincia de Segovia. El momento de la máxima tensión llegó cuando Sebastián, con una voz que resonó como un látigo de seda, ordenó que el baño de Año Nuevo se preparara en el centro del gran salón, desafiando toda norma de decencia. Los murmullos se extinguieron mientras los criados traían la bañera de carob de roble, y el duque, manteniendo su mirada fija en la de Isabela, le ordenó que se acercara para realizar la tarea más íntima de un siervo. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero su columna se mantuvo recta, una caña que se dobla pero no se quiebra ante la tormenta. Fue en ese instante, bajo la luz de 1000 velas, donde el destino de ambos comenzó a entrelazarse de una forma que el tirano jamás pudo haber imaginado. ¿Sientes la tensión que oprime el pecho de nuestra heroína? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer humillada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Con dedos temblorosos, pero una determinación que nacía de las cenizas de su linaje, Isabela tomó la esponja y se acercó a la bañera donde el duque espera, envuelto en una arrogancia que parecía protegerlo del mundo. El agua humeaba, creando una niebla que aislaba a los dos protagonistas del resto de los invitados, transformando el salón de baile en un escenario de confrontación psicológica sin precedentes. Cada movimiento de Isabela era una coreografía de resistencia silenciosa. Ella no bajaba la cabeza, sino que observaba cada poro, cada línea de tensión en el cuerpo del hombre que intentaba destruirla. En ese espacio reducido por el vapor y el odio, la jerarquía social comenzó a desdibujarse, dejando solo a dos seres humanos enfrentados por una verdad que aún no había sido pronunciada, pero que ya flotaba en el aire. La humillación pretendida por Sebastián buscaba reducir a Isabela a un objeto sin voluntad, pero ella convirtió cada contacto de la esponja en una exploración meticulosa de su enemigo. Al deslizar el paño por la espalda del duque, sus ojos de matemática, acostumbrados a encontrar patrones donde otros solo veían caos, notaron algo inusual bajo la piel del aristócrata, una marca de
Nacimiento, un pequeño relieve que no coincidía con los retratos ancestrales de la familia Almagro, se reveló ante su mirada analítica. El corazón de la joven latió con una fuerza renovada, no por el miedo, sino por la chispa de una sospecha que podría incendiar todo el palacio. Sebastián, creyendo que su silencio era fruto del sometimiento, soltó una carcajada burlona que resonó contra el mármol de las paredes. Mientras el agua se enfriaba, Isabela comenzó a notar que el duque ocultaba más que solo su supuesta superioridad moral tras sus hombros anchos. Ella recordaba los relatos de su padre sobre los antiguos linajes y las leyes de sucesión, y la marca que veía era idéntica a la que mencionaban las leyendas de los campesinos locales sobre un cambio de cunas. El aroma a sándalo y jabón francés se volvió pesado, casi asfixiante, mientras ella mantenía la compostura, absorbiendo cada detalle del entorno para usarlo como arma en el futuro cercano. Sebastián se inclinó hacia ella, susurrando palabras hirientes sobre su pobreza, sin saber que en ese preciso momento la joven estaba trazando mentalmente el mapa de su caída definitiva y estrepitosa. La escena alcanzó un punto de crueldad máxima cuando el duque obligó a Isabela a arrodillarse para limpiar sus pies, buscando el aplauso de sus aliados más cercanos. La humillación era física, pero el espíritu de la mujer se elevaba por encima del fango, alimentado por una rabia fría y calculadora que sustituía a la tristeza inicial. Ella vio, cerca de la bañera, unos documentos que Sebastián había dejado descuidados sobre un taburete, papeles que llevaban el sello real, pero que parecían haber sido manipulados con una tinta diferente a la oficial. Su memoria eidética, ese don que le permitía recordar cada cifra y cada letra de los libros de su padre, comenzó a registrar las irregularidades en las firmas y los sellos de cera. En medio de los brindis por el Año Nuevo, Isabela comprendió que el hombre frente a ella no era un gigante, sino un castillo de naipes construido sobre cimientos de mentiras y sangre robada. La vulnerabilidad de Sebastián no residía en su cuerpo, sino en la fragilidad de su secreto, un secreto que ella acababa de empezar a desentrañar con la precisión de un cirujano. El contraste entre la opulencia del salón y la oscuridad de la traición que ella presentía creaba una atmósfera de suspense casi insoportable para quien supiera leer entre líneas. Los invitados reían, ajenos a que la servidora que despreciaban acababa de encontrar la primera grieta en la armadura del tirano más poderoso de toda la región de Castilla. Al terminar la tarea, Isabela se levantó con una gracia que dejó desconcertados a muchos de los presentes, pues no había rastro de derrota en su semblante, sino una serenidad inquietante. Sebastián la despidió con un gesto indolente, como quien aparta a un insecto molesto, creyendo que había ganado la batalla por su honor ante la sociedad. Sin embargo, al salir del salón, la joven llevaba consigo mucho más que el pago de su jornada. Llevaba la semilla de una revolución personal que cambiaría la estructura de poder de Segovia para siempre. El frío de la noche exterior ya no le parecía una amenaza, sino el heraldo de una pureza necesaria que vendría a limpiar la podredumbre oculta bajo el terciopelo ducal. Isabela caminaba por los pasillos sombríos del palacio hacia la salida, sintiendo el peso de los documentos que logró memorizar y el mapa de la piel del duque grabado en su mente. Ella sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso y que un solo paso en falso significaría su muerte, o algo peor, el olvido absoluto. Pero al cruzar el umbral hacia la nieve, su mirada se encontró con las estrellas frías y distantes, prometiéndose a sí misma que el próximo año nuevo no sería ella quien estuviera de rodillas. El drama de su vida acababa de transformarse en una misión de justicia social.
y el primer acto de esta obra maestra de venganza y amor acababa de concluir. El exilio de Isabela comenzó bajo un cielo de plomo, cuando los guardias de Sebastián la arrojaron a las calles empedradas. Apenas las luces de la fiesta se desvanecieron en el alba. Acusada de una insubordinación inexistente, su pequeña bolsa de pertenencias fue destrozada. Pero ellos no pudieron arrebatarle el tesoro que guardaba tras sus párpados, la imagen del testamento falso y la marca de la usurpación. La joven caminó durante horas, sintiendo cómo el frío calaba sus huesos, hasta que el paisaje de la opulencia dio paso a la miseria de los suburbios de Segovia. Allí, entre los edificios desmoronados que su padre una vez intentó salvar, Isabela comprendió que su lucha no era solo por una deuda de honor, sino por el alma de una comunidad entera que el duque había despojado de toda esperanza y sustento. Buscando refugio de la ventisca, llegó a la Taberna de los Olvidados, un lugar donde el humo y el olor a rancio servían de sudario para los hombres que ya no tenían nada que perder. En un rincón oscuro, sus ojos se cruzaron con los de un hombre que parecía fundido con las sombras, alguien cuya presencia emanaba una nobleza herida que no encajaba con los harapos que vestía. Rafael de Montesco bebía en silencio, con las manos curtidas por el trabajo duro en las caballerizas, ignorando que el destino le enviaba a la única mujer capaz de descifrar el misterio de su propia sangre. Isabela, impulsada por un instinto que desafiaba su agotamiento, se sentó frente a él, reconociendo en sus rasgos una simetría que había visto grabada en los retratos de los verdaderos señores de Segovia. La conversación comenzó como un duelo de desconfianzas, donde cada palabra era una moneda de poco valor en un mercado de traiciones. Rafael, un antiguo soldado que había regresado de la guerra para encontrar su hogar arrebatado y su nombre borrado de los registros, no buscaba redención, sino simplemente sobrevivir a la próxima noche. Isabela, sin embargo, comenzó a desgranar los detalles de lo que había visto en la bañera del duque, describiendo la marca de nacimiento y las inconsistencias de los documentos con una precisión matemática que dejó al hombre sin aliento. Ella no hablaba como una criada asustada, sino como una estratega que ya estaba moviendo las piezas de un tablero invisible, una mujer que veía en ese soldado caído al legítimo heredero de un imperio robado por la codicia de Sebastián. Rafael se resistía a creer que la fortuna pudiera cambiar de manos tan fácilmente, pues para él el palacio de los Almagro era una fortaleza inexpugnable protegida por leyes corruptas. Isabela le explicó que la ley es un lenguaje, y que ella conocía la gramática del poder mejor que cualquier burócrata al servicio del duque. Durante los días siguientes, el refugio de la taberna se convirtió en el centro de operaciones de una alianza improbable, donde la inteligencia de ella y la fuerza contenida de él comenzaron a forjar un plan de acción. Ella le enseñó a leer las sutilezas de los contratos que su padre había guardado en secreto, mientras Rafael le recordaba que la justicia, a veces, necesita el temple del acero para ser respetada por aquellos que solo entienden de fuerza. A medida que pasaba el tiempo, Isabela empezó a infiltrarse nuevamente en la ciudad, pero esta vez bajo diferentes disfraces, recolectando pruebas de cómo Sebastián había estrangulado la economía local para financiar su estilo de vida decadente. Descubrió que el duque no solo era un usurpador, sino un depredador que utilizaba deudas impagables para confiscar las tierras de los campesinos, creando un ciclo de esclavitud moderna bajo el sol de Castilla. Cada nueva revelación alimentaba el fuego de su determinación, transformando su inicial deseo de compensación económica en una cruzada por la dignidad social. Rafael la observaba con una admiración creciente, dándose cuenta de que esa mujer,
a la que el duque intentó humillar con agua y jabón. Poseía un espíritu que ninguna cantidad de lodo aristocrático podría manchar jamás. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el duque Rafael de Montesco, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido. Y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La conexión entre Isabela y Rafael se profundizó más allá de la conspiración política, encontrando en sus heridas compartidas un lenguaje común que no necesitaba de grandes declaraciones. Una noche, mientras estudiaban un mapa de las propiedades confiscadas, sus manos se rozaron y un silencio denso se apoderó de la habitación, rompiendo la barrera de la frialdad que ambos habían construido para protegerse. Isabela vio en los ojos de Rafael no solo al guerrero, sino al hombre que temía volver a ser vulnerable, alguien que prefería la pobreza antes que el riesgo de amar y perder de nuevo. Ella, por su parte, le confesó que su mayor miedo no era la represalia de Sebastián, sino que la justicia que buscaba la convirtiera en alguien tan implacable y carente de alma como el propio duque que intentaba derrocar. Para avanzar en su plan, Isabela decidió contactar con una aliada inesperada. Doña Elena, la antigua amante de Sebastián, quien vivía recluida en un convento tras haber sido desechada por el duque cuando su utilidad política terminó. La mujer poseía cartas que probaban la falsificación del testamento y estaba dispuesta a entregarlas a cambio de ver al hombre que la destruyó caer en la más absoluta desgracia. Isabela utilizó su elocuencia para convencer a la noble caída, apelando a un sentido de sororidad que trascendía las clases sociales de la España decimonónica. Este encuentro fue crucial, ya que proporcionó la prueba física que Rafael necesitaba para reclamar su identidad legítima ante los tribunales reales que aún operaban fuera de la influencia directa del tirano Sebastián de Almagro. Mientras tanto, en el palacio, Sebastián comenzaba a sentir los primeros ecos de la rebelión, aunque su arrogancia le impedía ver el peligro real que representaba una simple mujer exiliada. Él creía que el miedo era un muro eterno, sin entender que Isabela estaba transformando ese miedo en una herramienta de precisión matemática contra sus propios intereses económicos. Los trabajadores de las minas y los campos, inspirados por los mensajes secretos que Isabela distribuía, empezaron a ralentizar la producción, afectando las rentas del ducado en un momento crítico. El duque respondió con violencia, ordenando arrestos arbitrarios, pero esto solo sirvió para validar el mensaje de justicia social que Isabela y Rafael estaban sembrando en los corazones de Mindos y tú, los oprimidos, preparando el terreno para el gran giro final. Isabela comenzó a gestionar los pocos recursos que Rafael había ahorrado y las joyas que doña Elena les confió, invirtiendo en pequeñas cooperativas que empezaron a comprar las deudas de los vecinos más vulnerables.
Su mente brillante para las finanzas, heredada de su padre, pero perfeccionada por la necesidad, le permitió crear una red de resistencia económica que operaba bajo las narices de la Guardia Ducal. Rafael, por su parte, empezó a entrenar a un grupo de hombres en tácticas de defensa, no para iniciar una guerra civil, sino para proteger a la comunidad cuando el momento de la verdad llegara. La transformación de Rafael de un paria amargado a un líder inspirador fue el fruto directo de la fe inquebrantable que Isabella depositó en él desde el primer día. La tensión en Segovia se volvió palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica que promete limpiar la atmósfera, pero también destruir lo que encuentre a su paso. Sebastián, sintiéndose acorralado por fuerzas que no lograba identificar, duplicó la vigilancia en el palacio y anunció un nuevo baile para demostrar que su poder seguía intacto frente a los rumores de insurgencia. No sabía que estaba cayendo directamente en la trampa que Isabella había diseñado con meses de antelación, un plan donde la elegancia y la ley serían las armas que finalmente lo despojarían de todo. Isabella pasaba las noches en vela, ajustando cada detalle de la estrategia, sabiendo que no habría una segunda oportunidad para enfrentarse al monstruo que la obligó a arrodillarse en el agua fría. A pesar del peligro inminente, hubo momentos de paz robada entre la heroína y el futuro duque, breves instantes donde el futuro se sentía posible y el pasado dejaba de doler. En una ocasión, mientras caminaban por un bosque nevado lejos de miradas indiscretas, Rafael le prometió que si lograban la victoria, las tierras de los Almagro nunca volverían a ser una cárcel para su gente. Isabella sonrió, una expresión que rara vez se permitía, y sintió por primera vez que el amor no era una debilidad que la distraía de su meta, sino el motor que hacía que la justicia valiera la pena. Sus destinos estaban sellados no solo por un contrato de venganza, sino por una promesa de futuro que ambos estaban dispuestos a defender con su propia vida. Sin embargo, el peligro acechaba en forma de traidores que buscaban el favor del duque Sebastián, y una noche, el refugio de Isabella fue casi descubierto por una patrulla nocturna. Solo la astucia de Rafael y el conocimiento de los pasadizos secretos que el padre de Isabella había construido en la ciudad permitieron que escaparan a tiempo hacia las montañas. Este evento sirvió como un recordatorio brutal de que Sebastián no se rendiría sin luchar y que su crueldad no conocía límites cuando se sentía amenazado. Isabella comprendió que el tiempo de las sombras estaba terminando y que pronto tendría que dar la cara, no como la criada humillada, sino como la mujer que poseía la llave del destino de toda una provincia. Isabella miraba hacia el horizonte donde se alzaba el palacio de Segovia, una estructura que ella conocía piedra por piedra y secreto por secreto. El invierno estaba llegando a su fin, y con el deshielo se acercaba la fecha del próximo año nuevo, el aniversario de su mayor vergüenza y el día señalado para su mayor triunfo. Tenía las pruebas, tenía al heredero y, lo más importante, tenía el apoyo de un pueblo que ya no estaba dispuesto a vivir de rodillas ante un impostor. La narrativa se prepara ahora para el descenso emocional más profundo, donde las alianzas se pondrán a prueba y el precio de la libertad se cobrará en lágrimas y sacrificios que Isabella aún no puede imaginar. Rafael la tomó de la mano, asegurándole que, pasara lo que pasara, él no permitiría que ella volviera a enfrentarse sola a la oscuridad del salón de baile. Juntos, observaron cómo las primeras luces del alba tocaban las cúpulas del palacio, simbolizando un nuevo comienzo que estaba escrito en las estrellas y en la sangre de los valientes. El desarrollo de su conexión había alcanzado su punto máximo de solidez,
proporcionando la base necesaria para soportar la caída que el destino les tenía preparada en el siguiente capítulo de su historia. La justicia social ya no era un sueño lejano, sino una realidad que se aproximaba con el paso firme de aquellos que han descubierto que su verdadero poder reside en la unión y la verdad inalienable. La confianza que Isabela había construido sobre la roca de la estrategia comenzó a resquebrajarse cuando el invierno lanzó su último y más feroz suspiro sobre las tierras de Segovia. A pesar de los avances, la red de resistencia que ella misma había tejido con tanto esmero sufrió un golpe devastador. Un infiltrado, tentado por las monedas de oro de Sebastián, reveló la ubicación de uno de los almacenes donde guardaban las pruebas contra el usurpador. En una sola noche de fuego y acero, los guardias del duque redujeron a cenizas los documentos contables que el padre de Isabela había protegido con su vida, dejando a la joven con las manos vacías y el corazón inundado por una sensación de impotencia que creía haber superado. El humo negro que se elevaba sobre el horizonte no solo representaba el papel quemado, sino las esperanzas de cientos de familias que dependían de esa victoria legal para recuperar su libertad. Isabela observó las ruinas desde la distancia, sintiendo que el frío de aquella noche de Año Nuevo regresaba para congelar su alma, pero esta vez con una intensidad mucho más amarga. Rafael intentó consolarla, pero el propio guerrero cargaba con su propia derrota. Sus hombres habían sido dispersados y el pánico se extendía por la ciudad como una plaga silenciosa y letal. La vulnerabilidad de Isabela se hizo palpable cuando comprendió que su inteligencia, aunque brillante, no podía detener las balas ni el fuego de un hombre que no respetaba ninguna regla humana ni divina. Se sintió pequeña, una vez más, la huérfana descalza en el barro, mientras el palacio de Sebastián brillaba en la cima de la colina como un recordatorio burlón de que el mal tiene cimientos profundos y oscuros. La traición no terminó ahí, pues el duque, ahora consciente de la identidad de su rival, puso precio a la cabeza de Isabela, acusándola de alta traición y de embaucar a un pobre diablo para reclamar un título inexistente. Los pocos aliados que les quedaban comenzaron a dudar, pues el miedo es un veneno que corroe la lealtad más firme cuando el enemigo demuestra que su crueldad no tiene límites. Rafael y ella se vieron obligados a esconderse en las húmedas catacumbas de la catedral, donde el goteo constante del agua resonaba como un reloj que contaba los últimos minutos de su resistencia. En la penumbra, la belleza de la heroína parecía marchitarse bajo el peso de la responsabilidad, sintiendo que cada lágrima derramada por su pueblo era una mancha de culpa sobre su propia conciencia. Fue en este pozo de desesperación donde Isabela descubrió que Sebastián había capturado a doña Elena, la antigua amante que poseía la última copia del contrato de sangre. La noticia llegó a través de un niño mensajero que temblaba tanto como la voz de la joven al leer la nota del duque. Si Isabela no se entregaba antes del alba de Año Nuevo, la mujer sería ejecutada públicamente por conspiración. El dilema moral era devastador, pues entregarse significaba la muerte segura para ella y el fin de cualquier pretensión de Rafael al trono, pero permitir la muerte de una inocente destruiría la misma justicia que ella juró defender. Rafael le suplicó que no fuera, que era una trampa mortal diseñada para aniquilar el corazón de la rebelión. Pero Isabela veía en el sacrificio la única forma de redimir sus propios errores de cálculo. La relación entre los protagonistas se tensó hasta casi romperse, pues mientras Rafael abogaba por un ataque suicida, Isabela se hundía en una introspección dolorosa sobre el costo de la venganza. Ella recordaba la piel del duque, aquella marca que vio durante el baño,
y se preguntaba si alguna vez la verdad sería suficiente para derrotar a la fuerza bruta en un mundo que premiaba la villanía. El hambre y el cansancio empezaron a hacer mella en su juicio, y por primera vez Isabela cuestionó si su padre habría querido que ella arriesgara tanto por un pasado que ya estaba muerto y enterrado. La pamna, oscuridad de las catacumbas, reflejaba el estado de su mente, un laberinto de dudas donde la salida parecía estar bloqueada por la sombra imponente de don Sebastián de Almagro. Los días previos al aniversario de su humillación fueron un calvario de silencios compartidos y miradas cargadas de un amor que se sentía como una despedida prematura. Rafael pasaba las horas afilando su espada con una furia contenida, mientras Isabela memorizaba cada rasgo del hombre que le había devuelto la fe en la humanidad, temiendo que pronto solo fuera un recuerdo. Ella se sentía responsable por haberlo sacado de su vida tranquila, por muy miserable que fuera, para arrastrarlo a una guerra que ahora parecía perdida de antemano. La culpa era una piedra que ella cargaba sola, rechazando el consuelo de Rafael porque sentía que no merecía ser amada después de haber llevado a sus seguidores a un callejón sin salida cubierto de nieve y sangre. La situación económica de la resistencia colapsó totalmente cuando Sebastián confiscó los pocos fondos que Isabela había logrado ocultar en las cooperativas locales, dejando a los campesinos en una situación aún peor que antes. Los gritos de los niños con hambre en los suburbios llegaban hasta los oídos de la joven, rompiendo su armadura de lógica y dejando expuesta una herida de empatía que sangraba por cada habitante de Segovia. Ella se veía a sí misma como la causa del sufrimiento ajeno, una estratega que había jugado con vidas humanas como si fueran piezas de ajedrez, olvidando que el duque no tenía escrúpulos para derribar el tablero entero. El peso del fracaso la dejó postrada, incapaces sus ojos de encontrar un solo rayo de luz en el firmamento de plomo que cubría Castilla. Incluso la naturaleza parecía conspirar contra ellos, con una tormenta que bloqueó los caminos de acceso, impidiendo que cualquier ayuda externa llegara a la ciudad sitiada por el miedo. Isabela pasaba las noches temblando, no solo por el frío, sino por la visión recurrente del duque riéndose mientras ella le bañaba, un ciclo de trauma que se repetía en sus sueños una y otra vez. Se sentía atrapada en ese salón de baile para siempre, condenada a ser la creada ante los ojos del mundo, sin importar cuánto conocimiento o cuánta verdad poseyera en su interior. Rafael, al verla así, sintió una rabia que amenazaba con consumirlo, pero su propia impotencia ante la ley y el ejército de Sebastián lo mantenía encadenado a las sombras de la catedral. La mañana del 30 de diciembre, Isabela encontró una pequeña medalla de su padre entre sus harapos, un recordatorio de que él nunca se rindió incluso cuando las deudas lo ahogaban. Sin embargo, en lugar de darle fuerza, el objeto le recordó lo que había perdido. Una vida sencilla, la posibilidad de un hogar y la paz que ahora le parecía un concepto extranjero. Se miró en un fragmento de espejo roto y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes llenos de fuego y cálculo, estaban apagados por una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Estaba en el punto más bajo de su existencia, convencida de que su destino era morir en la oscuridad para que Sebastián pudiera seguir brillando en su falso trono. En un momento de debilidad extrema, Isabela estuvo a punto de quemar el último mapa que poseía de las debilidades estructurales del palacio, creyendo que ya nada tenía sentido. La sensación de abandono era total, pues incluso Rafael, agotado por la tensión constante, se había alejado a otra parte de las catacumbas para llorar su propia frustración en soledad. La soledad de la heroína era absoluta.
un vacío que la rodeaba y la asfixiaba, haciéndole desear que el duque simplemente terminara con todo de una vez por todas. Fue en este valle de sombras donde la vulnerabilidad de Isabella se convirtió en una herida abierta, cuestionando cada decisión, cada sacrificio y cada palabra que alguna vez pronunció sobre la justicia y el honor. Este es el momento más oscuro de Isabella. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabella? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? A pesar del dolor que paralizaba sus sentidos, una pequeña parte de Isabella se negaba a apagarse por completo, un rescoldo de dignidad que recordaba el tacto de la esponja sobre la piel del usurpador. Recordó que el secreto de Sebastián era su única arma, una verdad que ni el fuego ni la traición podían borrar del todo mientras ella seguiera con vida para contarla. Sin embargo, el camino hacia la victoria exigía un paso que ella todavía no estaba segura de poder dar. Un sacrificio personal que la obligaría a entrar voluntariamente en la guarida del lobo. El aire en la catacumba se sentía cada vez más escaso, como si las paredes de piedra se cerraran sobre ella para obligarla a tomar una decisión definitiva antes de que el sol de Año Nuevo iluminara su derrota. Rafael regresó a su lado, con el rostro marcado por la desesperación, pero con una chispa de determinación salvaje en sus ojos que Isabella no había visto antes. Él le propuso que huyeran, que abandonaran Segovia y buscaran una vida juntos lejos de los ducados y las traiciones, donde pudieran ser simplemente un hombre y una mujer amándose. Por un instante, la tentación de la paz fue casi irresistible para la joven, imaginando un futuro sin el peso de la corona robada ni el fantasma de su padre reclamando justicia. Pero al mirar sus manos, todavía marcadas por el trabajo de criada, Isabella supo que nunca sería libre si permitía que Sebastián ganara esta guerra de desgaste moral y social. Su amor por Rafael era lo único que la mantenía cuerda, pero ese mismo amor le dictaba que él merecía su verdadero lugar en el mundo. La noche antes de la entrega forzada, Isabella no durmió, dedicando cada minuto a trazar un último plan que dependía enteramente de su capacidad para actuar bajo presión extrema. Ella sabía que Sebastián la subestimaba, viéndola solo como una mujer despechada, y esa arrogancia era la única ventaja que le quedaba en medio de la ruina total. Preparó un pequeño frasco de tinta invisible, una técnica que su padre usaba para marcar los planos secretos de las cámaras del tesoro, y escribió un mensaje en el reverso de su medalla. Si lograba llegar a Sebastián, tendría que hacerlo sin armas, sin aliados y sin ninguna garantía de salir con vida, confiando únicamente en que la verdad es más pesada que cualquier montaña de oro. El amanecer del 31 de diciembre llegó con una luz fría que parecía desnudar todas las mentiras del mundo, revelando la silueta del patíbulo que Sebastián había ordenado construir en la plaza principal. Isabella se puso sus mejores harapos, limpió su rostro con el agua helada de las filtraciones y miró a Rafael con una intensidad que valía por 1000 años de matrimonio. No hubo palabras de despedida, solo un abrazo que contenía todo el dolor de su caída y toda la esperanza de un giro que solo ella sabía que estaba por venir. Ella caminó hacia la salida de las catacumbas, dejando atrás la seguridad de la oscuridad para enfrentarse a su destino, bajo la mirada implacable de los guardias del duque. Al salir a la superficie, la nieve golpeó su rostro con la fuerza de un insulto, pero Isabella no parpadeó, manteniendo la cabeza alta mientras caminaba hacia el centro de la ciudad.
Los ciudadanos la observaban con una mezcla de lástima y terror, reconociendo en ella la encarnación de sus propios sueños rotos por el poder absoluto de los Almagro. Cada paso era una victoria sobre el miedo, un acto de rebelión silenciosa que empezaba a despertar a la comunidad del letargo de la desesperanza. Ella no iba al patíbulo como una víctima, sino como una acusadora que estaba dispuesta a usar su propio cuerpo como evidencia del crimen cometido por el hombre que se hacía llamar Duque. Sebastián la esperaba en el balcón del palacio, rodeado de sus aliados y con una copa de vino en la mano, disfrutando del espectáculo de ver a su enemiga entregarse por voluntad propia. Él creía que este era el final de la historia, el cierre perfecto para su año de dominio absoluto y el inicio de un reinado sin oposición alguna. Isabela se detuvo frente al palacio, rodeada de bayonetas, y levantó la mirada para encontrarse con la de él, sosteniéndola con una ferocidad que hizo que el duque, por un breve segundo, sintiera un escalofrío. La caída había sido larga y dolorosa, pero en el fondo del abismo, Isabela había encontrado la piedra filosofal de su propia voluntad inquebrantable. La Guardia Real la condujo al interior del mismo salón donde todo comenzó, aquel lugar donde el agua y el jabón habían sido usados para intentar quebrantarla. El olor a pino y cera de abeja era el mismo, pero el ambiente estaba cargado con la electricidad de un enfrentamiento que definiría el futuro de Segovia. Sebastián bajó del balcón y se acercó a ella, sonriendo con una malicia que deformaba sus rasgos aristocráticos, listo para saborear su triunfo final sobre la hija del constructor. Él no podía saber que el corazón de Isabela estaba latiendo con una fuerza nueva, una frecuencia que sintonizaba con el cambio inminente que estaba a punto de desatarse sobre su imperio de cartón. En ese momento de máxima vulnerabilidad, rodeada de enemigos y sin salida aparente, Isabela sonrió de una manera que desconcertó al duque, una sonrisa que contenía el conocimiento de todos los secretos que él creía enterrados. Ella no imploró por su vida ni pidió clemencia para doña Elena. En su lugar, se acercó lo suficiente a Sebastián para que solo él pudiera escuchar sus palabras, rompiendo el protocolo y la distancia social. Le habló del testamento, de la marca en su espalda y del verdadero heredero que esperaba fuera de los muros, sembrando la primera semilla de la duda en el corazón del tirano. El duque sintió que el suelo bajo sus pies, ese mármol que tanto amaba, comenzaba a volverse tan inestable como el agua en la que una vez se bañó. Isabela cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aroma del destino que se acercaba con la precisión de un mecanismo de relojería perfectamente aceitado por el dolor y la esperanza. Sabía que Rafael estaba cerca, sabía que el pueblo estaba mirando y sobre todo sabía que el duque Sebastián de Almagro era un hombre muerto que todavía no se había dado cuenta de su propio funeral. La humillación se había transformado en su mayor ventaja. Y ahora, en la soledad de su prisión dorada, estaba lista para ejecutar el giro que devolvería la dignidad a su nombre y la libertad a su tierra. El drama estaba en su punto más álgido, y el aire mismo parecía esperar con aliento contenido el estallido de la justicia social que estaba por venir. El silencio en el gran salón de Segovia era tan denso que Isabela podía escuchar el goteo rítmico de una jarra de agua cercana, un sonido que la transportó de regreso a la noche de su primera humillación. Sebastián se acercó a ella con la parsimonia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria, pero su mirada revelaba una grieta de incertidumbre que Isabela reconoció de inmediato. Él creía tener el control total. Sin embargo, la joven, encadenada a la misma bañera de roble, comenzó a reír suavemente, un sonido cristalino que desafiaba la opresión del ambiente.
Esa risa fue el primer disparo de una batalla que no se libraría con espadas, sino con la revelación de una verdad que el duque había pasado años intentando sepultar bajo capas de oro y sangre. La verdadera identidad de Sebastián como un hijo ilegítimo, fruto de una relación prohibida y ocultado mediante la falsificación de actas, fue lanzada como un dardo directo al corazón de su legitimidad. Isabela le reveló que los papeles que él creía destruidos eran solo señuelos y que el verdadero contrato de sangre estaba en manos de un abogado real que ya se encontraba de camino a la corte del rey. El duque palideció, su fachada de aristócrata impecable desmoronándose ante la fría lógica de la mujer que él había intentado pisotear. Ella no era una víctima suplicante, sino la arquitecta de un colapso financiero y legal que estaba ocurriendo en ese preciso instante fuera de las puertas del palacio. La arrogancia de Sebastián se transformó en un pánico ciego, dándose cuenta de que la humillación que infligió a Isabela le había otorgado a ella el acceso a los detalles más íntimos de su fraude. El giro narrativo alcanzó su punto álgido cuando Isabela reveló que Rafael de Montesco no era un simple soldado, sino el heredero cuya marca de nacimiento completaba el rompecabezas de la corona ducal. Al mencionar el nombre de Rafael, las puertas del salón se abrieron no para los guardias de Sebastián, sino para el propio Rafael, quien entró vestido con el uniforme de la antigua Guardia Real, portando el anillo de cinete que Isabela había logrado recuperar de la caja fuerte secreta durante el caos. El poder comenzó a cambiar de manos de manera palpable, mientras los criados del palacio, antes temerosos, empezaban a rodear a los protagonistas con una lealtad que el dinero del duque nunca pudo comprar. La traición del infiltrado había sido un doble juego orquestado por Isabella para obligar a Sebastián a mostrar todas sus cartas antes del amanecer. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabella y Sebastián. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Rafael merece una segunda oportunidad para reclamar su trono? Con la autoridad que solo da la verdad, Rafael avanzó hacia el trono, pero no para sentarse en él, sino para exigir la liberación inmediata de doña Elena y el cese de todas las hostilidades contra el pueblo. Sebastián, viéndose acorralado, intentó apelar a la lealtad de sus mercenarios, pero descubrió que Isabela había utilizado los fondos recuperados para pagar los salarios atrasados de la propia guardia del palacio. Los soldados bajaron sus armas, reconociendo en la hija del mestre de obras a la verdadera líder que se preocupaba por su bienestar mientras el duque los despreciaba. Fue un golpe maestro de justicia social. La riqueza robada al pueblo estaba siendo utilizada para desmantelar el sistema de opresión desde su interior. La impotencia de Sebastián era ahora absoluta, reducido a un hombre pequeño, envuelto en ropajes demasiado grandes para su honor. Isabela se puso de pie, sus cadenas cayendo al suelo con un estrépito metálico que simbolizaba el fin de una era de servidumbre para toda Segovia. Ella explicó que durante el baño de la humillación no solo vio la marca en su piel, sino que memorizó la combinación de la caja fuerte reflejada en el agua, un detalle que Sebastián había pasado por alto en su afán de superioridad. La inteligencia matemática de la heroína se convirtió en la llave que abrió las puertas de la libertad, demostrando que el conocimiento es el
arma más letal contra la tiranía. Rafael la tomó del brazo, no para sostenerla, sino para caminar junto a ella como iguales en una nueva jerarquía basada en el respeto mutuo. El salón de baile, antes lugar de vergüenza, se transformó en el epicentro de una revolución administrativa y moral sin precedentes en la historia de España. El duque, en un último acto de desesperación, intentó destruir el anillo de Sinete, pero Rafael lo detuvo con la facilidad de quien ha enfrentado peligros reales en el campo de batalla, mientras Sebastián solo jugaba a la política. La revelación de que la fortuna de los Almagro ya no pertenecía a Sebastián, sino a un fondo social gestionado por Isabela, fue el golpe de gracia para el antagonista. Los documentos que Isabela llevaba consigo no eran solo pruebas de linaje, sino órdenes de expropiación firmadas por la misma corona que Sebastián creía controlar. El giro no fue solo personal, sino estructural, el sistema que permitía que un hombre pisoteara a una mujer por su clase social estaba siendo incinerado por las mismas leyes que él invocaba para su beneficio. A medida que la verdad se difundía por los pasillos, los ciudadanos de Segovia comenzaron a congregarse fuera del palacio, sus gritos de esperanza filtrándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo. Sebastián se dio cuenta de que su mayor error no fue subestimar a una mujer pobre, sino ignorar que el dolor compartido crea la unión más poderosa que existe sobre la tierra. Isabela se acercó a él y con una voz cargada de una compasión que dolía más que cualquier insulto, le entregó la esponja con la que una vez lo bañó, recordándole que ahora era él quien necesitaba una limpieza profunda de su alma. El simbolismo era devastador. El círculo se había cerrado y la justicia, aunque tardía, soplaba con la fuerza de un vendaval de invierno que no dejaría piedra sobre piedra. La transformación de Rafael también alcanzó su cenit, pues dejó de verse como un paria para asumir la responsabilidad de ser el protector de aquellos que no tenían voz. Él no buscaba la venganza sangrienta que Sebastián temía, sino la restauración de la ley y el orden que su familia original siempre representó antes de la usurpación. La conexión entre Isabela y Rafael se selló no con un beso romántico de cuento de hadas, sino con una mirada de reconocimiento ante la magnitud de la tarea que tenían por delante. Juntos representaban la unión perfecta entre la mente que planea y el brazo que ejecuta, una fuerza imparable nacida de la miseria y templada en la humillación pública. El Palacio de Segovia ya no era una fortaleza del egoísmo, sino el cuartel general de una nueva esperanza. Sebastián intentó huir por los pasadizos que el padre de Isabela había construido, pero se encontró con que la joven ya los había bloqueado, conociendo cada rincón del edificio mejor que el propio hombre que lo habitaba. Estaba atrapado en su propia ratonera de oro, enfrentándose al juicio de aquellos a quienes había intentado borrar de la historia. Isabela le recordó que la justicia social no es un acto de caridad, sino la devolución de lo que legítimamente pertenece a quienes lo producen con su sudor y esfuerzo. La caída de Sebastián fue total, financiera, política y moralmente, dejando un vacío que solo podría ser llenado por la integridad de los nuevos señores de Segovia. El año nuevo que comenzaba no sería el aniversario de una derrota, sino el nacimiento de una era de equidad. Isabela y Rafael salieron al balcón para enfrentarse a la multitud, mientras la nieve finalmente dejaba de caer y los primeros rayos del sol de enero iluminaban la plaza. La imagen de la antigua criada y el soldado pobre proclamando la llegada de la justicia fue un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva de la provincia por generaciones. Sebastián, custodiado por sus propios guardias, observaba desde las sombras del interior cómo el mundo que él conocía se desvanecía en el resplandor de una nueva dignidad. El giro estaba completo.
El poder había regresado a su fuente legítima y la heroína había demostrado que no hay cadena lo suficientemente fuerte para atar a un espíritu que conoce su propio valor. Isabella respiró el aire puro de la montaña, sintiendo por primera vez en años que el peso de la deuda de su padre se había disipado, dejando espacio para un futuro que ella misma redactaría. Rafael le tomó la mano frente a todos, simbolizando que en su nuevo gobierno el amor y la justicia caminarían siempre de la mano. La narrativa se prepara ahora para el clímax final, donde Sebastián intentará un último recurso desesperado para recuperar lo perdido. Pero la base de la Nueva Segovia ya era demasiado sólida para ser derribada. El drama de época alcanzaba su punto de mayor satisfacción emocional, preparando al espectador para la resolución de los conflictos internos que aún latían en el pecho de nuestros protagonistas. La paz que parecía descender sobre Segovia fue solo el breve silencio que precede al estallido de un cañón. Sebastián, impulsado por una locura nacida del orgullo herido, logró zafarse de sus captores utilizando una daga oculta en el forro de su túnica y corrió hacia la torre del homenaje, donde se encontraban los archivos de la propiedad y los últimos depósitos de pólvora del palacio. Su intención era clara. Si él no podía poseer el ducado, nadie lo haría, y estaba dispuesto a convertir el legado de piedra del padre de Isabella en un montón de escombros humeantes. Rafael e Isabella, alertados por los gritos de los guardias, corrieron tras él, ascendiendo por las escaleras de caracol mientras el olor a mecha encendida comenzaba a llenar el aire viciado de la torre. El clímax no era solo una lucha por un título, sino una carrera contra el tiempo para salvar la historia y el hogar de miles de personas. Al llegar a la cima, se encontraron con un Sebastián desencajado, cuya mirada reflejaba el abismo de su propia caída moral. Sostenía una antorcha cerca de los barriles de pólvora, mientras el viento de la montaña rugía a través de las almenas. Rafael desenvainó su espada, pero Isabella le puso una mano en el pecho, comprendiendo que el acero solo apresuraría la tragedia que el usurpador deseaba provocar. Ella dio un paso adelante, desarmada y vulnerable en apariencia, pero cargada con la autoridad de quien ha sobrevivido a lo peor, y ya no teme a las sombras de un hombre desesperado. La luz de las llamas danzaba en sus ojos, creando un contraste dramático con la oscuridad de la noche que se negaba a terminar sin un último sacrificio. El enfrentamiento final había comenzado, y el escenario era un altar de fuego sobre la ciudad dormida. Isabella le habló a Sebastián no con odio, sino con una verdad tan gélida que parecía apagar el calor de la antorcha que él sostenía con dedos temblorosos. Le recordó que quemar el palacio no borraría su ilegitimidad, sino que solo confirmaría ante la historia que nunca fue digno del nombre que robó, convirtiéndolo en un villano olvidado en lugar de un noble caído. Rafael se movió por las sombras con la cautela de un lobo, buscando el ángulo exacto para desarmar al tirano antes de que la chispa tocara el polvo negro. La tensión era insoportable, un hilo tenso que vibraba con cada palabra de Isabella, quien utilizaba su elocuencia para distraer al hombre mientras la justicia, representada por Rafael, se posicionaba para el golpe final. Cada segundo pesaba como una eternidad de plomo en el pecho de los presentes. En un arrebato de furia, Sebastián lanzó la antorcha hacia los documentos, pero Rafael, con un movimiento relampagueante que desafiaba la gravedad, la interceptó en el aire antes de que el fuego consumiera las pruebas de su linaje. El enfrentamiento físico estalló entonces. Sebastián se lanzó contra Rafael con la fuerza de la desesperación, mientras Isabella buscaba desesperadamente el agua que se filtraba de un tanque cercano para asegurar que ninguna chispa errante iniciara la catástrofe.
El sonido del metal chocando contra el metal resonó en toda la torre, un duelo de voluntades donde el honor luchaba contra la soberbia en su estado más puro. Isabella, lejos de ser una espectadora pasiva, utilizó su conocimiento de los mecanismos de la torre para activar la compuerta de drenaje, inundando el suelo y neutralizando el peligro de la pólvora. La batalla está en su punto más alto. Isabella y Rafael luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá sobre la locura de Sebastián. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabella o la crueldad de Sebastián? Rafael logró desarmar a Sebastián, inmovilizándolo contra la piedra fría del muro, mientras la Guardia Real, finalmente recuperada del caos, irrumpía en la torre para poner fin a la resistencia del usurpador. Isabella se acercó a los dos hombres, con el rostro manchado de hollín, pero con una dignidad que eclipsaba la magnificencia del palacio, y tomó la daga de manos de Rafael. Miró a Sebastián a los ojos, el hombre que una vez la obligó a bañarlo en público para divertir a sus amigos, y en lugar de hundir el arma, la dejó caer al suelo con desprecio. Le dijo que su castigo no sería la muerte rápida de un mártir, sino la vida larga y amarga de un hombre común que tendría que trabajar la tierra que antes despreciaba para ganar su pan diario. La justicia social se manifestó en ese momento no como una ejecución, sino como una nivelación de los destinos. El duque de papel fue arrestado bajo los cargos de alta traición, fraude y tentativa de destrucción del patrimonio real. Mientras se lo llevaban encadenado, los ciudadanos de Segovia que habían subido hasta la plaza del palacio estallaron en un grito de júbilo que sacudió los cimientos de la ciudad. Isabella se desplomó en los brazos de Rafael, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo para dar paso a un agotamiento profundo, pero satisfactorio. Habían ganado, no solo la propiedad de las tierras, sino la soberanía sobre sus propias vidas y la esperanza de un pueblo que ya no tendría que vivir bajo el yugo de la ilegitimidad. La tormenta de nieve se detuvo por completo, dejando un cielo estrellado sobre la Nueva Castilla. Tomó la mano de Isabella y la llevó hacia la almena, donde pudieron ver el amanecer rompiendo sobre el horizonte, bañando el valle de Segovia con una luz dorada que prometía un renacimiento. Él le recordó que, aunque él portara el título, ella sería la verdadera administradora de su corazón y de sus tierras, pues su mente había sido el motor de la victoria. La conexión emocional entre ambos alcanzó una pureza absoluta, libre de las sombras del pasado y de las deudas de honor que una vez los separaron. El palacio, que antes olía a miedo y opulencia vacía, ahora parecía respirar con la frescura del agua limpia que Isabella había usado para salvarlo. El clímax cerraba con la imagen de los dos héroes unidos contra el frío, listos para reconstruir lo que la ambición de un solo hombre había intentado destruir. Sin embargo, quedaba una última revelación por parte de Rafael, quien antes de bajar de la torre, le entregó a Isabella una llave de oro que había recuperado de Sebastián. Era la llave de la Biblioteca Real, el lugar donde se guardaban los registros de todas las familias trabajadoras del ducado, un símbolo de que el conocimiento ahora pertenecería a quienes realmente construyeron la nación. Isabella comprendió que su labor apenas comenzaba, pues transformar un imperio de miedo en una comunidad de justicia requeriría tanto esfuerzo como la guerra que acababan de ganar. Se miraron por última vez en esa torre, reconociendo que el dolor que habían pasado era el precio necesario para forjar una unión que ni el tiempo ni la envidia podrían desgarrar.
El clímax emocional se fundió con una resolución de paz que latía. El descenso de la torre fue una procesión de dignidad, donde los soldados que antes servían a Sebastián ahora abrían paso a Rafael e Isabela con un respeto genuino y profundo. Doña Elena fue liberada de sus prisiones y se unió a ellos, representando el perdón y la reconciliación entre las víctimas del antiguo régimen. La justicia no solo se aplicó al culpable, sino que se extendió como un manto sanador sobre todos aquellos que sufrieron bajo su mando errático. Isabela caminaba con la frente en alto, ya no como la hija de un mestre de obras que pedía limosna de justicia, sino como la mujer que había reescrito las leyes de su destino con su propia sangre y voluntad. El aire de la mañana era gélido, pero en sus pechos ardía una llama que calentaba más que cualquier hoguera ducal. Sebastián fue conducido a las mazmorras de la ciudad, pasando frente al pueblo que antes lo temía y que ahora solo sentía por él una indiferencia devastadora. Isabela observó la escena desde lejos, sintiendo que el círculo de la humillación se había cerrado de la manera más poética posible. El hombre que amaba el poder por encima de todo, ahora no tenía poder ni siquiera sobre su propio nombre. La resolución de este conflicto central permitía que la narrativa fluyera hacia el desenlace, donde los hilos sueltos del romance y la gestión social encontrarían su lugar definitivo. El clímax había cumplido su propósito, elevando la tensión hasta un punto de ruptura, para luego permitir que la catarsis de la victoria inundara el corazón de los espectadores con una satisfacción justa. Isabela y Rafael se detuvieron frente a la fuente del patio principal, donde el agua cristalina fluía nuevamente tras el deshielo, un símbolo de la pureza que regresaba a Segovia. Ella sumergió sus manos en el agua, recordando la aspereza de la esponja y la frialdad del baño de Año Nuevo, y sintió que por fin estaba limpia de la amargura del pasado. Rafael se arrodilló a su lado, no como un duque ante su súbdita, sino como un hombre ante la mujer que le devolvió la vida y el honor. En ese reflejo del agua ya no veían a una criada y a un paria, sino a los fundadores de un nuevo legado basado en la igualdad y el amor verdadero. La estructura del palacio parecía suspirar de alivio bajo la luz del nuevo día. El pueblo comenzó a entrar en los jardines del palacio, invitados por Rafael por orden expresa de Isabela, rompiendo la barrera secular que separaba a los nobles de los campesinos. Fue el primer acto oficial de justicia social del nuevo ducado, permitiendo que quienes trabajaron las piedras del edificio disfrutaran de su belleza por primera vez. Isabela sintió que la sombra de su padre finalmente descansaba en paz, viendo cómo su hija transformaba una estructura de opresión en un espacio de comunidad y esperanza. El clímax narrativo dejaba paso a una calma productiva, donde el amor entre los protagonistas se consolidaba como el cimiento de la nueva sociedad que estaban empezando a construir juntos bajo el cielo de Castilla. Rafael colocó su capa sobre los hombros de Isabela para protegerla del viento persistente, un gesto de cuidado que simbolizaba su compromiso eterno de respeto. Ella se apoyó en él, permitiéndose por fin ser vulnerable ahora que la batalla había terminado y la victoria estaba asegurada por la ley y el apoyo popular. Segovia bullía de una energía nueva, una vibración de libertad que se sentía en cada rincón, desde las minas hasta las cumbres más altas de la montaña. La caída de Sebastián era el fin de una pesadilla, y el ascenso de Isabela y Rafael era el comienzo de un sueño que ambos estaban decididos a hacer realidad cada día. La imagen final mostraba a la multitud celebrando la llegada de un nuevo tiempo de honor. El sol de la primavera española bañaba los campos de Segovia, transformando el blanco, gélido del invierno en un tapiz vibrante de verdes y amapolas que celebraban la vida recuperada.
Tras la derrota definitiva de Sebastián, la justicia no fue un relámpago pasajero, sino una lluvia constante que nutrió las raíces de una sociedad herida. El Palacio de los Almagro había abierto sus pesadas puertas de roble para albergar la primera escuela de artes y oficios de la región, un proyecto que Isabela gestionaba con la misma precisión matemática con la que una vez desmanteló el imperio de 1900. Mentiras del usurpador. Rafael, investido oficialmente como duque de Montesco, pero reconocido por su pueblo simplemente como el Justo, gobernaba no desde un trono elevado, sino desde las plazas y mercados, escuchando las necesidades de aquellos que antes eran invisibles para la corona. La reconstrucción de la dignidad social fue un proceso meticuloso que Isabela lideró con una visión que trascendía las leyes de la época, asegurando que cada trabajador recibiera un salario justo y el respeto por su labor. Se crearon fondos de pensiones para las viudas de los constructores y se devolvieron las tierras confiscadas a las familias campesinas, borrando las cicatrices de la tiranía de Sebastián con actos de reparación real. La antigua criada, que una vez tembló de frío bajo la mirada de la aristocracia, era ahora la mente más respetada de Castilla. Una mujer que demostró que el verdadero poder no reside en el apellido, sino en la integridad y el servicio a los demás. El aroma a sándalo y miedo que impregnaba el salón de baile había sido sustituido por la fragancia del papel nuevo y el pan recién horneado. Don Sebastián, despojado de todo título y honor, cumplía su sentencia trabajando en las mismas canteras de piedra de donde salieron los bloques de su antiguo palacio, bajo el sol implacable que no perdonaba su piel. No hubo ejecuciones sangrientas, pues Isabela creía que el mayor castigo para un hombre que se creía un dios era enfrentarse a su propia humanidad en el barro y el sudor cotidiano. El pueblo, lejos de buscar venganza, lo observaba con una lástima que dolía más que cualquier insulto, demostrando que la nueva Segovia era moralmente superior al hombre que intentó destruirla. La justicia era poética y completa. El usurpador ahora construía con sus manos lo que su ambición intentó incendiar, aprendiendo el valor del esfuerzo que Isabela y su padre conocían desde siempre con orgullo. Rafael y su esposa paseaban por los jardines del palacio al atardecer, compartiendo planes para el futuro que incluían la construcción de hospitales y bibliotecas. El amor que nació en la oscuridad de las catacumbas y se templó en el fuego del clímax había florecido en una complicidad absoluta, donde cada uno era el refugio y la fuerza del otro. Rafael nunca olvidó que su corona le fue devuelta por las manos de una mujer que el mundo despreciaba, y esa humildad se convirtió en la piedra angular de su gobierno. Isabela, por su parte, encontró en Rafael al compañero que no buscaba poseerla, sino caminar a su lado, celebrando su inteligencia y su voz como los tesoros más grandes del ducado. Juntos representaban el fin de la era de la opresión feudal en Segovia. La herencia de Isabela no fue solo el dinero recuperado para su pueblo, sino el ejemplo de que una mujer puede reescribir su destino incluso cuando todas las cartas de la sociedad están marcadas en su contra. Su historia se contaba en las tabernas y en los hogares humildes como una leyenda de esperanza, inspirando a una nueva generación de niñas a estudiar y a no bajar la cabeza ante la injusticia, sin importar cuán poderosa parezca. Doña Elena se convirtió en la mentora de las jóvenes de la provincia, utilizando su experiencia para asegurar que ninguna otra mujer volviera a ser desechada como un objeto político. La red de apoyo que Isabela creó era ahora un muro infranqueable contra cualquier intento de restaurar el antiguo orden de silencio y humillación social. La paz reinaba en Segovia,
Pero no era la paz del miedo que Sebastián imponía, sino la paz del mercado bullicioso y el campo fértil donde cada persona era dueña de su propio sudor. Isabela visitaba la tumba de su padre para dejar una esponja de mar limpia sobre el mármol, un símbolo privado de que la humillación había sido lavada y que su nombre finalmente brillaba con la luz de la honra restaurada. Rafael la acompañaba en estos momentos de introspección, respetando el silencio de la mujer que le enseñó que el honor no se hereda, sino que se construye con cada decisión justa. El legado de los Valente y los Montesco se entrelazaba ahora en una sola historia de redención que el tiempo se encargaría de inmortalizar para siempre. En el aniversario del baño de Año Nuevo, el pueblo organizó una fiesta en la plaza principal, pero esta vez hubo una celebración de la igualdad, donde los nuevos duques bailaron con los campesinos bajo las estrellas de enero. La nieve caía suavemente, pero ya no se sentía como un castigo, sino como una bendición que cubría la tierra con un manto de pureza y nuevos comienzos para todos. Isabela miró a su alrededor y vio rostros felices y ojos llenos de una dignidad que nadie volvería a arrebatarles. Sintió que su misión estaba cumplida, pero su corazón, siempre estratégico y lleno de amor, ya estaba trazando los planos para el bienestar de las futuras generaciones de Segovia. La justicia social era ahora una realidad palpable en cada rincón del valle. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Rafael de Montesco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época, donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El epílogo de esta travesía nos lleva al balcón del palacio, donde un año después, Isabela sostiene en sus brazos a un pequeño niño de ojos oscuros que lleva el nombre de su padre. Rafael se acerca y rodea a ambos con su capa de terciopelo, simbolizando un refugio eterno para su nueva familia. El niño no crecería en un mundo de mentiras y privilegios robados, sino en una tierra donde el mérito y la compasión eran los verdaderos títulos de nobleza que se respetaban por encima de todo. La cámara se aleja lentamente, mostrando la ciudad de Segovia iluminada por las luces de una nueva era de prosperidad y justicia social que Isabela Valente hizo posible con su mente brillante y su espíritu inquebrantable frente a la adversidad. La voz narrativa se vuelve un susurro poético que flota sobre las montañas, recordando al espectador que el amor más poderoso es aquel que no solo une a dos personas, sino que transforma el mundo que las rodea para mejor. La historia de la criada que bañó al duque y le arrebató su fortuna terminó no con una venganza sangrienta, sino con una victoria moral que dejó a los tiranos sin aliento y a los humildes con la cabeza en alto. Isabela cerró los ojos y sintió el calor del sol, agradecida por cada herida y cada lágrima, pues fueron ellas las que la guiaron hacia el abrazo de Rafael y hacia el trono de la justicia que ella misma construyó con valentía y sabiduría. Las leyes de Segovia fueron oficialmente reformadas para incluir la protección de los derechos de los trabajadores, un documento que Isabela firmó con su propia pluma junto a la de Rafael, sellando el destino de la provincia por siglos. Ya no había deudas impagables ni familias separadas por la codicia de un
solo hombre, sino una comunidad que prosperaba bajo la guía de quienes conocían el valor del sacrificio y el peso de la verdad inalienable. Rafael miró a su esposa y vio en ella no solo a la mujer que amaba, sino a la arquitecta de una nueva España que empezaba a despertar hacia la modernidad y la igualdad real de todos sus ciudadanos frente a la ley. El drama de época concluía así con una nota de esperanza, dejando en el corazón del público la certeza de que el amor y la justicia son fuerzas en que cuando actúan juntas no conocen obstáculos imposibles de superar. Isabella y Rafael permanecieron en el balcón hasta que la última luz del día se desvaneció, observando el hogar que defendieron y el pueblo que los amaba con gratitud. Sus nombres quedarían grabados no solo en los archivos reales, sino en las canciones que los abuelos cantarían a sus nietos frente a las chimeneas en las noches de invierno. La historia de la redención estaba terminada, y la vida, en toda su gloriosa justicia, apenas comenzaba para ellos dos bajo el cielo eterno de Castilla.